Buenas tardes. En nombre de la Academia Chilena de Bellas Artes, que me honro en presidir, tengo el agrado de darles la más cordial bienvenida al ciclo de charlas en torno a la figura del destacado escultor italiano Antonio Canova. La conferencia del día de hoy se titula Antonio Canova, los orígenes y la época formativa de un gran escultor. Será dictada por Juliette de Girolamo del Mauro Zunino, licenciada en Teoría y Historia del Arte de la Universidad de Chile y doctorada en Historia de Arte de la Universidad de Florencia, Italia. Estimada Juliette, yo te ofrezco la palabra. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Por darnos esta maravillosa conferencia, que estoy segura que va a ser más que maravillosa. Así esperamos, que puedan conocer un poco de este gran artista. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a partir mirando, entonces, hablando un poco antes de mirar, ya que tenemos una de las imágenes más conocidas de obras de Canova, de quién es este artista. ¿Ya? Primero que nada, en términos generales, cuando uno habla de Canova, sobre todo, yo diría que más que en Latinoamérica, en Europa y en el mundo, digamos, nórdico, se le conoce como uno de los grandes escultores que representa un periodo muy particular, que es el periodo neoclásico, pero no solamente se suscribe a eso, sino que va mucho más allá. Yo diría que Canova está en el panteón también de los grandes artistas como Leonardo, Michelangelo, el Caravaggio, ¿ya? Y este mes, en octubre, ¿no?, se cumplen 200 años de su muerte. Entonces, estamos homenajeándolo en ese sentido. Ahora, a través de toda su experiencia técnica, intelectual, Canova se convirtió efectivamente en un emblema de este periodo que les voy a comentar más adelante, el arte neoclásico. Y cuando uno mira sus obras, empieza inmediatamente a notar que hay esa cosa, esa belleza, esa cosa que tiene que ver con la simetría, con la superficie suave, la superficie lisa, poses que son de alguna manera controladas, expresiones serenas, pero ya vamos a ver que mientras el neoclasicismo de alguna manera buscaba como ideal ese espíritu del mundo griego, y se los voy a comentar, vamos a ver que Canova también innova en muchas cosas. Ahora, cuando uno mira una obra de Canova, efectivamente, ahí creo que hoy día vamos a llegar hasta acá, hasta esa, después de que les muestre los inicios, uno ve efectivamente esta búsqueda de belleza ideal, de perfección, ¿no es cierto? Él va a tener presente en su época la lección de también otros artistas que se mueven en este mismo espacio, ¿no?, cultural que va a ser este neoclasicismo. Él va a abordar muchísimas temáticas, desde los temas mitológicos, el tema, también algunas obras religiosas, monumentos funerarios, incluso va a pintar algunas cosas también, pero retratos de los mecenas. Y fíjense ustedes que yo aquí quería mostrarles, a ver si, ahí, un retrato suyo, que alguien le hace en su momento, uno de sus momentos en que él está en bastante buen pie, digamos, desde el punto de vista internacional. Y si ustedes se fijan, cómo lo retrata Rudolf Surland. Lo retrata con en la mano, ¿no es cierto?, tiene un dibujo, detrás hay una estatua de la Victoria, y al costado están los elementos de la escultura que él usaba. Va a usar muchos más que eso, pero en el fondo es un retrato para presentarlo a él como el escultor, ¿no es cierto?, que es. Atrás, si ustedes se fijan, hay un paisaje que se supone sea Roma, que va a ser donde él luego se va a ir más adelante, ¿no es cierto?, donde va a establecer y desde donde va a hacer una serie de viajes por Europa mostrando su obra, trabajando para grandes personalidades de su tiempo. Fíjense que tiene una cara bien sencilla, no sé si se nota, me gusta esta pintura porque logra describir en pintura un poco la personalidad que uno empieza a través de los estudios, digamos, develar de este artista. Era un hombre muy sencillo en su trato, siendo un hombre que siempre tenía intenciones de seguir formándose y nunca fue un hombre arrogante, incluso en sus momentos de mayor gloria, ¿ya? Y eso de alguna manera se ve reflejado en esta cara, ¿no es cierto? Él está mirando como al infinito, no sabemos exactamente a dónde, pero tiene esa característica personal y eso se los quería mencionar desde un principio. Ahora, vamos a hablar un poco justamente de sus orígenes.
aquí hacia acá. Y lo que vemos acá es su casa natal, que ahora recién, hace poco tiempo atrás, justamente el 13 de octubre de este año, hicieron una gran renovación donde está su casa y al costado también hay una gipsoteca donde están los yesos de Canova. Ya les voy a explicar de qué se trata. Ahora, ¿de dónde viene Canova? Si ustedes se fijan bien, se me olvida que tengo aquí el puntero, esta es la península italiana, ahí me salió un poquito cortada, pero esta es la región del Véneto. Y este pueblito pequeño que se llama Pozzagno, que está en la comuna de Treviso, es donde él nació. Él nació el 1 de noviembre del año 1757 y es hijo de un ya conocido, digamos, se podría decir arquitecto, Pietro Canova, y de una señora que se llama Angela Zardo. Pero ¿qué pasa? Canova pierde al padre cuando es muy pequeñito, tiene solo 4 años, y la madre se va a casar de nuevo con un señor que era del pueblo de ella no era precisamente de Pozzagno, de por ahí cerca, era de Crespano. Se casa con este señor Francesco Sartori y se va del pueblo dejando a su hijo con el abuelo paterno que se llama Pasino Canova y que es un personaje crucial en la formación de este artista. Él se va a quedar entonces en Pozzagno con este señor, con su abuelo Pasino, que había nacido el 16 de abril de 1711, quien también había trabajado como albañil, cantero, se le conocía a los pueblos cercanos porque había realizado esculturas, intervenciones en iglesias, en villas, etc. Y estaba ya vinculado al taller de un artista muy conocido en Venecia, que se llamaba Giuseppe Berardi, el Torretti, ¿ya? Ahora, Pasino tenía sus características personales que van a marcar también el carácter de Canova Antonio, Tonin en esa época, ¿no? Era un personaje bastante búrbero, como diríamos en italiano, o sea, tenía mal carácter, no era muy bien administrador del patrimonio económico, era como brusco su trato, un poco extravagante, y eso provocaba de alguna manera no pocas mortificaciones, por ahí está escrito, en el alma sensible del pequeño Tonin, ¿ya? Pero sí tiene una importancia capital en el hecho de que él es quien le empieza a enseñar el oficio de la escultura y va a quedar marcado en su vida profundamente por ello también, ¿ya? Y ahí tenemos la casa, como les digo, que ahora recién se volvió a reabrir ahora, hace pocos días atrás, el 11 de octubre, con motivo del día propio de la muerte del artista 200 años atrás. Y al costado está la gipsoteca que vamos a ver en la sesión que viene. ¿Qué ocurre acá? Fíjense que aquí les puse una imagen del Canaletto, un gran artista veneciano, un poco anterior a Canova, porque para contarles lo que ocurrió, bueno, él se puso a trabajar, como les digo, desde niño con su abuelo, y su abuelo conocía a este señor que les comenté, al Torretti, que de alguna manera lo ayuda a entrar como una suerte de discípulo de este señor y lo manda a Venecia, ¿ya? Así que cuando tenía alrededor de 9 años solamente, 1768, el niño parte a la ciudad de Venecia, que Venecia es una ciudad, en esa época, pensemos en el siglo XVIII, que es una ciudad cosmopolita, está llena de estímulos, está el teatro de Goldoni, me acuerdo de esas cosas, hay una serie también, una tradición larguísima de arte, de cultura, y en ese momento también todavía es la Serenísima, la República, donde además se hacen estas grandes fiestas, el famoso Carnevale, es un lugar que realmente tiene lleno de estímulos de todo tipo para el artista, y además ahí él va a poder conocer a los que van a ser sus primeros mecenas, ¿ya? Él se va a instalar ahí, como les decía, también su abuelo ahí sí que lo va a ayudar económicamente en el taller de este señor Torretti, va a empezar a aprender, va a trabajar mitad del día en el taller, en la noche va a aprender, en fin, va a ser bastante, digamos, sacrificada su primer momento, pero él estaba feliz porque puede conocer todo este mundo efervescente que hay en Venecia, ¿no? Y aquí empieza a madurar su primer acercamiento a la cultura clásica, o sea, el mundo antiguo griego-romano que empezaba a estar en boga ya desde hacía un bastante tiempo cuando él llega allá. Empieza además a conocer en este taller de este escultor los secretos de cómo trabajar el mármol, la piedra, cómo gestionar también un taller económicamente desde el punto de vista de las personas que están ahí, etc. Va a conocer ahí también, y esta no es la familia exactamente, perdón, se me pasó aquí. Aquí tengo la imagen de
se me salió un poquito corrido, aparece la escena, pero es al maestro que él va a tener en Venecia, este señor Torretti, ¿ya? Él había sido, por ejemplo, esto está en Castelfranco Veneto. Fíjense ustedes que era un escultor bastante conocido en la zona de toda la provincia del Véneto, y tenía una serie de obras escultóricas en la que se cree que obviamente también estuvo trabajando el pequeño Canova, viendo cómo su maestro se dedicaba a esto, no solo su abuelo, sino que también este señor Torretti. Cuando muere Torretti va a tomar el taller el hijo, y Canova va a seguir ahí aprendiendo un poco de lo que se trata este arte escultórico. Una de las primeras obras que vamos a ver va a estar realizada para una familia, ¿ya? Una familia que es una de las grandes familias de la Venecia de la época, y que es la familia Falier. Y esta familia, que también es una familia, digamos, que se interesa de arte, quedan encantados con el joven, y acá yo les muestro la primera obra que está en el fondo certificadamente hecha por él, que él en el fondo la realiza para esta familia Falier, para regalarle a otros amigos de esta familia, que también eran siempre un núcleo de familias, digamos, económicamente importantes en la zona. Ahora, fíjense ustedes que es la primera obra que él realiza sin estar ya en el taller de su maestro, ni asociado a trabajar con nadie, o sea, un cesto de frutas, ¿ya? Un cesto de frutas, está hecho en piedra, mármol y una piedra especial, y bueno, esto empieza, digamos, a crear un conocimiento, este pequeño cesto. Pero hay una anécdota muy curiosa, y es que esta familia Falier lo habría invitado a Canova a una de las grandes banquetes que ellos realizaban, y como ya sabían que él se formaba en escultura, conocían al abuelo, conocían al maestro, le dicen, ¿por qué no nos haces una escultura? Pero obviamente no había nada más que un bloque de mantequilla. Y se supone que en el bloque de mantequilla él esculpe el famoso león alado, símbolo de Venecia, y lo hace con tal precisión y con tal maravilla que todos quedan asombrados y reconocen en este joven un talento precoz que saben se va a convertir en un gran artista. Esta es una leyenda, una anécdota, pero se ha repetido tanto que algo de verdad tiene que haber, porque además él frecuentaba todas estas familias, iba a todas estas fiestas, estaba en estos lugares, ¿ya? Bueno, fíjense que yo les puse esta imagen, que no es la familia Falier precisamente, pero es un poco para que ustedes se imaginen un poco la moda de la época. Estos eran los círculos en el que él frecuentaba, se rodeaba de esta gente, y siempre sentía que él, de alguna manera, tenía que aprender más. Y en estos círculos ya empezaban a circular estas ideas sobre que, en el fondo, volver al mundo del arte antiguo, al arte clásico, al arte griego-romano, porque veníamos de un periodo que se conoció como el barroco, luego apareció el rococó, que ya estas personas consideraban que era un poco demasiado extravagante, un poco demasiado dramático. Entonces empezaban ellos también a conversar de estas nuevas tendencias, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes que una de las primeras obras que él va a realizar con mucho éxito es esta. Aparte de la cesta de fruta, que hizo dos, está Orfeo y Eurídice. Y se las encargó justamente la familia Falier para regalarla a un señor que se llamaba Vincenzo Farsetti. Realizó en esta piedra de Vicenza esta obra, más o menos hacia 1700, empezó en 1773 a crearla, y ya hacia el 75-76 se supone que la termina. Son dos esculturas que están juntas, y se las voy a mostrar acá, porque en el fondo es un dúo que cuenta una historia. Así se ven en el Museo Correr. ¿Cuál es la historia entonces de esta escultura? Hay un mito, ¿no es cierto?, el Orfeo, que está en la Metamorfosis de Ovidio, y ya nos está hablando que el encargo, estamos pensando en una persona que le está encargando algo que viene nuevamente del interés por el mundo antiguo, por los textos del mundo antiguo. Y también aparecían las Geórgicas de Virgilio. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo en la base, en una base que aquí no se ve, está escrito, que él se ha inspirado en esos textos. Ahora, ¿quién era Orfeo? Orfeo era un personaje que tocaba la lira, que era un poeta y músico que en el fondo tenía la habilidad en la mitología, ¿no? Esa es la historia que se cuenta, de calmar el ánimo humano, calmaba a las fieras, los hombres se reunían para unirlo, hasta los dioses se dejaban descansar un rato escuchando tocar la lira. Se enamoró de una mujer que se llamaba Eurídice, y aquí vamos a volver atrás.
y estaban muy felices, pero Eurídice muere. Según distintos, digamos, relatos míticos, una de las versiones de cómo muere es que la muerde una serpiente. Y Orfeo empieza a lamentarse amargamente de la muerte de Eurídice, llora por todos lados, toca canciones tristes, canta lastimeramente por todas partes. Tanto es que los dioses del Olimpo se sienten, digamos, de alguna manera toca el corazón de estos dioses que eran tan difíciles, ¿no? Y le permiten, ahí está Hades y Perséfone, le permiten bajar al inframundo donde está Eurídice, a verla y a llevársela de nuevo a la superficie, porque se supone que este mundo también está en un mundo inferior, ¿no? Pero le dicen, cuando tú la traigas la lleves a la superficie, no la debes mirar hasta que ella no esté completamente bañada por el sol, ¿ya? A pesar de todas las ansias que tenía, Orfeo no va a dar vuelta la cabeza en todo el trayecto, que es un trayecto largo y difícil, ni siquiera para asegurarse que ella esté bien, a pesar de que pasan por lugares donde hay demonios, peligros, etc. Cuando llegan a la superficie, ya con la desesperación de saber si ella está, vuelve la cabeza para ver a su amada, pero a ella todavía le quedaba un talón en la sombra. Y por lo tanto desaparece completamente, desvanece en el aire y esta vez para siempre. ¿Y qué es lo que capta Canova? El momento en que se da cuenta que ella va a desaparecer, que ella no ha salido del todo, ¿no es cierto?, a la luz, y entonces capta la desesperación de ambos, ¿no es cierto?, y el saludo final de esta historia. Y esta obra, con lo que yo les cuento, con este mito que él capta, fíjense la desesperación acá de Orfeo y ella, que en el fondo está como con un grito lastimero tal vez, o un lamento, está en este museo y es una obra que es concebida así, como dos personajes que están, digamos, enlazados en la historia, pero separados en dos esculturas distintas. Bueno, esta obra va a ser una obra que le va a permitir, digamos, darse a conocer a un gran público en Venecia. Y además va a obtener dinero suficiente para abrir un taller propio, ¿ya? Y entonces va a dedicarse a otra escultura muy importante de su formación y de su primera época, que es la que estamos viendo a continuación. Yo les cuento todos los particulares porque ahí se nos corrió un poquito los datos. Uno de los importantes miembros de la ciudad de Venecia, un procurador que se llamaba Pietro Vector Pisani, le dice que necesita una obra y empiezan a conversar sobre ella, a cranearla y deciden que va a hacer a Dédalo con Ícaro, que es la que estamos viendo, ¿ya? Y resulta que aquí lo que vemos también es una historia mitológica. Voy a ser más breve en este caso porque yo creo que todos la conocen. Pero Ícaro estaba retenido con su padre, Dédalo, ¿no es cierto?, en la isla de Creta por el rey Minos. Y no tenían manera de escapar, ¿no es cierto?, de esta isla, no podían irse ni por agua ni por tierra, la única posibilidad era de escapar volando. Entonces, ¿qué ocurre? Dédalo se le ocurre trabajar para fabricar alas para él y para su hijo, enlaza unas plumas que va uniendo con hilos, etcétera, y crea también una estructura de cera para que estas cosas puedan unirse y ellos puedan efectivamente volar. Ahora, eso es lo que cuenta el mito, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Dédalo dice a Ícaro, le advierte que no vuele tan alto porque si llega cerca del sol, la parte que es de cera se va a derretir. Pero claramente, con la juventud, ¿no es cierto?, habían volado ya bastante, habían visto toda esa parte maravillosa del Mediterráneo. En algún momento, bueno, esto yo según el mito, ¿no?, en algún momento el joven empieza a querer irse más arriba, como es la característica, ¿no es cierto?, cuando uno es joven, como que se lanza muchas veces a estas aventuras, y llega a un punto donde empieza efectivamente a derretirse las alas y cae al mar, ¿ya? Ahora, esta composición escultórica, fíjense ustedes que hay una característica especial. Es el momento, y fíjense que aquí abajo están como los instrumentos de la construcción de las alas, ¿ya? Y está Dédalo con su hijo, pero Dédalo parece incluso más anciano, ¿ya?, que le está en el fondo como curvado. Yo les voy a mostrar para que vean la cara. Y el niño, más que un joven como era el mito, es como más niño. Fíjense que ahí se alcanza a ver la cara del padre, ¿no?, de Dédalo, y las alas. Le está ahí tomando, ahí como precaviéndose, mirando qué es lo que va a ocurrir.
esta imagen ha sido entendida desde el punto de vista de la interpretación como una transposición no solo del mito de Dédalo y de Ícaro, sino la transposición de algo personal en Canova. O sea, el abuelo que le enseña a volar en cierto sentido, y el que se aleja de alguna manera, pero ahí no se está quemando y no se va a quemar por suerte. Entonces, por esa razón se dice que el personaje de Ícaro es más joven aún de lo que debiera ser según la mitología, y el padre es más anciano, porque se ha interpretado esto como también una cosa muy personal suya donde él cuenta esto. Ahora, claro que desde el punto de vista compositivo ya tiene varias cosas que llaman la atención para ser un artista tan joven. Hay una cosa como una especie de X, ¿no?, que crea una especie de quiástica en el movimiento. Son figuras que no son estables, pero de todas maneras hay una distribución del peso donde uno los ve de manera equilibrada. Y eso ya empieza a dar cuenta de esta búsqueda de equilibrio que va a ser parte también del mundo neoclásico y de la creación de Canova. Justamente gracias a esta obra, ahora yo les iba a mostrar una cosa que tiene que ver con la técnica, ¿ya? Se los voy a mostrar el video primero y luego les voy a explicar. Con la obra anterior, Canova se va a lograr ir a donde quería ir ya de hacía un buen tiempo, que es Roma. Pero ya va a estar estableciendo una técnica, y lo que estamos viendo es parte de un video que hizo Francesco Invernizzi, un realizador cinematográfico italiano, donde nos muestra, fíjense ustedes, la escultura con estos puntitos, con esos armatostes, con varias cosas que les voy a explicar a continuación. Yo quise mostrárselos porque esto tiene como el zoom, ¿no es cierto? Y está justamente en la gipsoteca que está en Posaño, que quedó también junto a la casa como parte del museo donde están los yesos de Canova, que es lo que les voy a explicar a continuación. Fíjense en los puntitos que aparecen ahí. Ya. Ahí están las figuras. Voy a intentar explicarlo a través de esta imagen. Canova va a ser un innovador en cuanto también a la técnica escultórica, y esto es algo que le va a valer en el futuro, ¿no?, en su época, pero también ahora, a mediados del siglo XX y para adelante, la fama de un artista innovador, porque hubo un periodo en que fue considerado muy criticado cuando cambiaron los gustos, etc. Eso no lo alcanzó a ver él en vida, eso lo vamos a comentar también en la próxima clase, pero fue innovador porque crea una técnica especial. Cuando tiene que hacer se me olvida que tengo aquí, una escultura, él realiza primero un dibujo, que estaba acá el dibujo un poquito corrido, pero imagínense, realiza el dibujo en lápiz, ¿no? Lo primero que hace es un modelito en arcilla, ¿ya?, de una escala normal, que muchas veces es lo que va a permitir mostrar al comitente de la obra si eso es lo que quiere o no. Después de eso va a crear siempre en arcilla, va a ir dividiendo las partes, el modelo más grande. Algunas veces, estaba por aquí atrás un armatoste de fierro que utiliza cuando son figuras de gran dimensión, lo va a crear todo esto en arcilla primero, ¿ya? Ese es el modelado propio de él. Después, una vez que ya esto está así puesto, le pone como estas laminitas que van a servir para, en el fondo, medir este modelo de arcilla, al cual va a bañar en yeso, y cuando el yeso esté seco, ¿qué es lo que hace? Va a partirlo, ¿ya? Va a quedar generalmente en dos volúmenes y va a quedar adentro la figura, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer después de eso? Después de eso, va a... no se preocupen, eso yo lo puse acá porque es gente que habla de Canova y después él mismo habla. Después de eso, cuando ya está el molde seco, lo limpia, lo lava, hasta le pone jabón para que no se pegue. Ya está el cosa preparado, va a volver a vertir yeso dentro, y de ahí va a salir el modelo, el molde, por así decirlo, ¿ya? Que luego él, fíjense acá, estaban los dos pedazos, ¿no? Aquí creó de nuevo la escultura en yeso otra vez, pero esta, ¿qué es lo que va a hacer con ella? Él va a empezar a medirla y le va a poner unos clavitos, que son esos puntitos que ustedes vieron, que se llaman repere, que son para medir las distancias. Y aquí está la innovación también. Esto va a permitir que esa obra se pueda repetir, porque él va a dejar en el fondo el registro de esta obra, cómo poderla realizar después en otro soporte, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Canova?
cuando esto ocurre, cuando está ya hecha la obra seca, digamos, este molde, deja el bloque de mármol o de piedra a sus ayudantes o sus colaboradores, que lo devastan hasta que le queda una capa bastante fina, siguiendo las instrucciones del maestro. ¿Se fijan acá? Que además la medición está hecha con unas especies de compases muy particulares para que quede muy claro las distintas dimensiones, etc. Y una vez que ya esto está listo, ¿qué es lo que hace? Él le da la toque final. O sea, la idea primera y luego el toque final de crear en el fondo, lijar la superficie, ajustarla. Para lijarla va a utilizar una serie de cosas, va a utilizar piedra pome, va a utilizar unas hierbas que habían especiales que servían para lijar, porque tenía que quedar muy pulido. Esa es otra característica de él que ya les voy a comentar. Aquí tengo una cita suya. Usaba entonces todas estas cosas porque él quiere traducir el mármol en verdadera carne, como él mismo afirma, ¿no? O sea, realmente crear eso. Incluso va a inventar una especie de taladro para poder afinar después la figura, que se va a poner acá en el esternón y que le va a provocar no pocos problemas. Se cree que podría ser una de las causas incluso de las cuales él siempre sufría problemas gastrointestinales. Como tenía que hacer tanta fuerza para usar esta especie de taladro que era no con motor claramente, sino que él lo tenía que hacer mover y pulir toda la superficie, en fin. Bueno, eso es porque es importante la técnica. Y aquí tenemos otra obra de otro artista de la época que muestra el Coliseo, obviamente, porque finalmente, gracias a la venta de Ícaro y Dédalo, se va a ir a Roma, que era lo que él había esperado durante mucho tiempo. Con el dinero de la ejecución de Dédalo y de Ícaro, él va a partir de Venecia en el año 1779, y tras hacer algunas escalas en la ciudad de Bolonia y de Florencia, va a llegar a Roma el 4 de noviembre de 1779. Se va a quedar ahí hasta como en 1780, donde luego va a empezar a hacer algunos viajes por la península. Pero gracias siempre a la familia veneciana de los Falier, va a lograr llegar a Roma a ubicarse bien, porque esta familia tenía buenos contactos. Entonces, esta familia Falier, que son los primeros patrones y comitentes, lo hacen tener un contacto que es con un señor que se llama Gerolamo Zulian, que era el embajador de Venecia en la Santa Sede. Entonces va a llegar a la casa de este señor y inmediatamente va a tener un lugar donde trabajar, va a tener comida, va a tener donde estar, y además eso le va a permitir abrirse al círculo primero de los venecianos que están en Roma, y luego va a empezar a conocer a los artistas y a otras personalidades que están ahí. Y llega a esta ciudad, como dice un futuro amigo que todavía no ha conocido, que es un francés, que va a ser también un teórico, arqueólogo, protoarqueólogo, Quatremère de Quincy, llega a este museo de Roma, ¿no es cierto?, lleno de estatuas del Coloso, de arquitectura, de, digamos, arcos triunfales. Ahí estamos viendo el arco de Constantino, los foros imperiales, incluso toda la historia posterior, o sea, todos los museos vaticanos, todo lo que había realizado Michelangelo Buonarroti, el Caravaggio, Rafaello, antes que él. Y además Roma, a pesar de que ya París está empezando cada vez a tener más importancia como núcleo de la creación innovativa de la época, todavía se mantiene como un centro muy vivo y muy importante, porque incluso la Academia Real de Pintura y Escultura Francesa tiene hasta una sede ahí en Roma. Entonces, para lo mismo, para poder conocer este gran pasado glorioso del mundo que les pertenece. Bueno, ahí él se va a empezar a formar, digamos, mirando directamente lo que había sido el mundo antiguo a través que sea del mundo romano. Y va a poder ver obras como estas que están en los museos vaticanos y que son muy importantes, muy conocidas por artistas de incluso periodos anteriores como el Renacimiento y por el Barroco, ¿ya? Fíjense ustedes que ahí está el Apolo del Belvedere en el costado este de acá, ¿ya? Que es una obra de mármol que supuestamente se piensa una copia romana de una obra original de un escultor llamado Leocares, que era del 350 a.C. Ahora, esta es una copia romana que se supone que es del siglo I. Entonces, pero es una obra
muy bien hecha. Y por otro lado está el Laoconte y sus hijos, que es una obra que se crea ahora efectivamente después de mucho debate, que efectivamente es una obra de fabricación griega por estos señores Agesandro, Atenodoro, Apolidoro de Rodas, y que la desenterraron, fíjense ustedes, en tiempos en que había muchos artistas importantes en la ciudad de Roma en la época del Renacimiento. Michelangelo Buonarroti y Rafael Los Anzio estaban ahí cuando empezaron a interesarse por desenterrar los pasados del mundo antiguo. El Renacimiento había sido el renacer del mundo antiguo, ahora después pasó el manierismo, el barroco, el rococó, volvemos de nuevo al mismo intento con otras, digamos, aristas, que es el neoclasicismo. Por lo tanto, estas obras van a ser muy importantes también desde el punto de vista de la escultura, de lo que representan para Canova, y además, ¿por qué se las puse? De aquí al futuro vamos a ver que cuando Napoleón llegue, va a hacer las expoliaciones napoleónicas en Italia y se va a llevar mucha obra a Francia, ¿no? ¿Y quién va a lograr a través de digamos, de un acto diplomático, después de la caída de Napoleón, hacer regresar alguna de estas obras, en particular estas dos? Antonio Canova. Pero todavía falta para eso, estamos todavía viéndolos en sus inicios. No se preocupen de las letras que hay acá. Esto lo puse para yo recordarme lo que les tengo que comentar. Una cosa importante es que cuando Canova llega a Roma, se va a encontrar con que ya el ambiente está nutrido de estas teorías que hablan del regreso al mundo clásico, ¿ya? ¿Quién había estado en Roma? Joachim Winckelmann, que había sido uno, digamos, un proto-historiador del arte, que del fondo es el primer historiador del arte reconocido en la historia occidental, ya como una definición, y arqueólogo, también como una especie de profesión veramente como tal, y que se va a interesar por el mundo griego, y de hecho una de las cosas que va a decir es la siguiente, en una de las reflexiones sobre la imitación de las obras griegas, en pintura, escultura, etc., da una fórmula, dice: la tarea más alta del arte es representar la belleza, y le encuentra esta noble sencillez y tranquila grandeza que Winckelmann encuentra en la obra griega, la obra griega que después él considera los romanos solamente copiaron. Estaba un poco errado en eso, pero bueno, dejémoslo, en su periodo era esto. Y esa noble simplicidad y tranquila grandeza, también dicho así, va a ser lo que va a llevar en el fondo a este Winckelmann a oponerse al periodo precedente, que era el barroco tardío, el rococó, con estas fórmulas exageradas, y a proponer en el fondo que la única manera, va a decir también, hay otra que les puse ahí arriba, de que seamos grandes, si eso es posible, inimitables, es imitando a los antiguos, en particular al mundo griego. Pero esta imitación no es una imitación fiel y real, una copia solamente, sino que la verdad es que en el fondo la idea es tomar el espíritu del mundo antiguo y recrearlo de la manera en que, digamos, de la propia época, ¿ya? Entonces, no es una vuelta imitativa a los modelos del mundo antiguo, del mundo griego, sino que una reinterpretación de las formas. En Roma va a entrar en contacto Canova con estas ideas a través también de Anton Raphael Mengs, un pintor muy importante en aquella época, que va a convertirse en su amigo y que también va a promover estos ideales que Winckelmann había dejado establecidos y que eran comentados por los estudiosos y los, digamos, grandes artistas de la época, jóvenes que se estaban formando, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se anima Canova con estas ideas y empieza a también, ya tenía, como les digo, de alguna manera esta base que había empezado a escuchar en su Venecia de origen, no sé, la zona de Veneto, la va a realizar con mucha más, va a tener mucho más presente, esto va a escuchar, y en su taller, además, él va a decirse: yo no conozco muchas cosas, necesito aprender. Va también a pedir que le enseñen a hablar el italiano oficial, por así decirlo, porque él hablaba en dialecto, ¿no? Veneto, el inglés, el francés, y por supuesto quiere aprender de los textos antiguos. Entonces, mientras él está esculpiendo, quiere escuchar que le lean los textos antiguos, Homero, Virgilio, etcétera, todos los antiguos. Esta imagen que les puse acá es una obra relativamente contemporánea a un viaje que Canova va a hacer, ¿dónde? A Pompeya, Herculano y Paestum, que son los grandes descubrimientos que en el siglo XVIII empiezan a ser sacados a la luz, ¿ya? Esta obra es un poco posterior a su viaje de 1780, se va a ir hacia el sur de Italia, va a quedarse en Nápoles también con gente muy importante y va a llegar a esta zona donde descubre
estas cosas para esta época, esta es una obra de 1793, ¿ya? Y él va en 1780, pero habían avanzado ya bastante rápido los trabajos de excavación, entonces pensamos que él ya logra ver bastante en algunas zonas de lo que es Pompeya, que como bien saben hasta el día de hoy sigue dándonos sorpresas, ¿no? Y por supuesto también alcanza a conocer Herculano y la zona de los templos que está en Paestum, que son templos realmente de lo que había sido la Magna Grecia o la Magna Grecia, que efectivamente lo inspiran en esta prosecución de este mundo ideal, ¿ya? Y fíjense que le va a llegar una comisión que se llama, ahí menos mal que no se ve el nombre, pero yo se los voy a contar, tal vez es mejor. Imagínense, no sé si lo alcanzan a notar, es muy pequeñito. Si ustedes se fijan, hay una bestia ahí que está tirada, que tiene cuerpo de hombre, pero la cabeza, no sé si la alcanzan a notar. Se las voy a poner más cerca, va. No se alcanza a notar tanto, pero es el Minotauro, ¿ya? Y esta obra que yo les estoy mostrando acá también es una obra muy importante que en el fondo le encarga este señor que lo había cogido en Roma, Gerolamo Zulian, y él empieza a proyectar una idea de esta batalla en que Teseo va a vencer a este Minotauro, ¿ya? También esto está basado en la Metamorfosis de Ovidio, y en el fondo la leyenda contaba que Teseo, que era un héroe griego, ¿no es cierto?, logra entrar en un laberinto, ¿no es cierto?, donde estaba esta bestia, este Minotauro que era mitad hombre, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Y este episodio se prestó para muchas interpretaciones en distintas áreas de las artes, ¿no? De la pintura, de la escultura, etc. Pero fíjense ustedes que acá hay una innovación también de parte de Canova, porque Teseo lo representa mientras está en una sensación de tranquilidad, de paz, incluso podríamos decir cansancio, tal vez, después de la batalla. El cuerpo no está tenso, no está contraído, es decir, no está en el momento de la batalla. Muy probablemente un Bernini, antes de Canova, si le hubieran encargado lo mismo, habría realizado esta escena en el momento de la batalla entre Teseo y el Minotauro. Y de hecho el propio Canova lo pensó en un momento, pero junto con las teorías estas de Winkelmann había tenido un amigo que es un pintor y anticuario escocés, experto en arqueología, Gavin Hamilton, que se dice que le dice, ¿por qué no haces otra imagen que no sea el combate, algo que tenga que ver con esta calma, con la serenidad que estamos buscando? Y a él parece que ahí se le ocurre que va a concebir en el fondo una obra que nunca, o sea, esta imagen nunca había sido representada antes ni en pintura ni escultura, que es el héroe ya victorioso que está sentado, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo del monstruo, ¿ya? Ahora, fíjense ustedes que hay una cosa alegórica también. La obra está mostrando en el fondo a la bestia que ha sido dominada por la razón. O sea, la bestia, que es el instinto, está dominada por el hombre y la razón humana. Y en la razón, que había sido algo que había surgido de nuevo con mucha fuerza en tiempos de la Ilustración y se había pasado a este neoclasicismo, este nuevo movimiento donde también la razón, el equilibrio, el orden, todo esto tiene que ver, ¿no? Ha sido el instinto y lo racional vencido por la razón. O sea, la victoria aquí de la belleza, dicen algunos comentadores, sobre la ferocidad. Ahora, esta armonía de cuerpos enlazados, ¿no es cierto?, da, como les decía, forma y espíritu, como dicen algunos de los expertos, a este ideal neoclásico que ya Canova seguía, ¿no? La razón es la luz que debe guiar al hombre, ¿no? Y resulta que aquí, en esta época, gracias a esta obra, va a empezar a hacerse conocido en el ambiente romano vero y propio, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Roma estaba lleno de artistas jóvenes y todos ellos competían por un lugar en esta ciudad para tener comisiones, para hacerse conocidos. Bueno, lo que ocurre hasta el día de hoy muchas veces, pero ahí era una verdaderamente batalla campal casi. Con esta obra él se va a poner un poco por sobre otros artistas, siempre manteniendo esa actitud que les digo yo que era muy característica de él, de ser una persona muy humilde, muy tranquila. Ahí nos está llamando el propio Canova para que recuerde yo estas cosas, que él del inframundo, yo creo que inframundo se enojaría si dijera eso, yo creo que está en otras esferas celestes por ahí. Y de hecho, ¿qué le van a ofrecer? Fíjense después de esto, que haga incluso el monumento funerario de un papa, Clemente IV,
¿ya? Con el éxito alcanzado por Teseo y el Minotauro, entonces, tenemos a Canova que está en el centro del panorama artístico romano y va a empezar a recibir una serie de obras que son muy prestigiosas. Claramente acá la obra se la va a encargar no la familia del Papa o alguien relacionado con su sangre, sino que, como habríamos podido imaginar en otros casos, sino que un señor que se llama Carlo Giorgi, un comerciante muy rico que le debía en el fondo su fortuna a los beneficios que le había y los trabajos que le había dado Papa Clemente XIV. Y resulta que durante su pontificado este Papa le había tocado cosas bastante difíciles. Por un lado, él había demostrado de alguna manera adherir en el fondo a ciertas ideales de la Ilustración, de esta idea de la razón humana que guía al mundo, pero también le había tocado algo bastante difícil, que era hacer una encíclica, la Dominus ad Redemptor, donde en el fondo él tenía que suprimir la orden de los jesuitas. Le tocó a él hacer esto. Entonces había sido un papa controvertido en cierto sentido. El mausoleo que ustedes ven acá es la primera prueba, por otro lado, de que Canova es capaz de representar una tipología crucial que lo va a mantener ocupado en varias otras de este tipo, ¿no? Y generalmente se veía, llevaba una larga tradición el difunto de alguna manera, que podía estar, digamos, o en pie, o sea, más que en pie, recostado, sentado, etc. Aquí lo vemos sentado en la cátedra de San Pedro, ¿no es cierto? Pero en épocas barrocas esto estaba rodeado de muchísimas más figuras. Aquí hay solo dos. Va bajando como el tono y hay solo dos personas que lo acompañan, que vendrían siendo las alegorías de la templanza, que es la primera, la que está sobre esta especie de sarcófago, y la otra señora que está sentada también, que es la humildad, ¿ya? Con esta cabeza inclinada, doblada a sí misma, con los brazos entrelazados en el regazo, como una especie de reflexión. El Papa, eso sí, está con la mano alzada. Aquí vemos un Papa que tiene que tomar decisiones importantes, que le tocan momentos difíciles y no puede temblarle la mano, lo tiene que hacer. Debido a esta obra, le va a tocar el encargo de hacer otra obra de otro Papa, ¿ya? Esa anterior es de 1783 y la termina en 1787, o sea, en el 83 él recibe el encargo de hacer la tumba, y en poquito tiempo después, el 84, más o menos, a fines del 83, la familia, esta vez del Papa Clemente XIII, le va a pedir a Canova, viendo el éxito de lo que estaba realizando, que haga también la tumba de este otro Papa. Ahora, la familia del Papa, la familia Rezzonico, era una familia con cardenales, etc. Le encargan a Canova este monumento funerario para este Papa que se llamaba Carlo Rezzonico, ¿ya? Y está destinado a la Basílica de San Pedro. Y empieza él a trabajar, después de que hacer varios los modelos, etc., empieza a trabajar en esto, y claro, son obras que tienen una gestación bastante larga. Son 4 años donde él se consagra en el fondo a esta obra y prevé una tumba para este Papa, para Carlo Rezzonico, que la estructura, si nosotros pudiéramos crear una línea ficticia, como un poco lo había hecho en la otra anterior, en una especie de pirámide, ¿ya? Una pirámide virtual, que era muy característica también de las formas del Renacimiento, de esta búsqueda de equilibrio, etc. Pero ya también hay innovaciones. Fíjense ustedes que está hecha en 3 niveles, y si ustedes se fijan primero, el primer nivel, la primera parte aquí de abajo, a la base de esta pirámide virtual, están los 2 leones que representan la gloria, supuestamente, ¿no? Que están ahí en esta primera base. Si ustedes se fijan, en el segundo nivel está el sarcófago, ¿ya? Y a los costados vamos a tener una alegoría de la religión. Fíjense en la alegoría de la religión, fíjense en esta luz que sale, porque vamos a ver a un escultor que luego se va a inspirar en esto para una famosa obra que está ahora rearmada, ¿no es cierto?, en Nueva York. No sé si les digo solo eso, a ver si hacen el contacto. Y por otro lado acá, este ángel o este genio alado, que ha tenido varias interpretaciones también, como la interpretación de la muerte, la interpretación de la idea de la muerte, pero de alguna manera gloriosa. Ahora, fíjense que el Papa acá hay una diferencia con el otro. La tiara la ha dejado puesta aquí, se ha desprovisto de todos los elementos del poder, y él está arrodillado de 3/4 hacia dónde, hacia el emblema de la religión.
Entonces aquí hay una novedad absoluta que también es muy probable que la haya imaginado él según lo que él quiso crear. Aquí estamos viendo otra cosa nueva. Esto no es, para nosotros puede ser algo que no nos llama tanto la atención porque estamos acostumbrados a ver muchas cosas, pero en aquel momento efectivamente era una innovación, era algo no visto antes. Y vamos a llegar a la obra con la que voy a tratar de cerrar esta primera charla, que es este Amor y Psique. Yo les había contado, ¿no es cierto?, que Canova en el año 1780 se había ido a la Campania, había estado que en la zona, la región donde está Pompeya, Herculano, Paestum, etc. Había además podido ver una colección muy importante de obras de la familia Farnese, familia romana que tenía poseimientos en muchas partes y por lo tanto se podían ver muchas de sus grandes colecciones. Y además su fama se había hecho tan importante ya para esta época que en 1792 él vuelve a la zona campana y se va a quedar un mes allá más o menos. Y hay un coronel inglés que se llama John Campbell que está ahí estanciado en Nápoles y le va a encargar un grupo escultórico que representara a Cupido y Psique, ¿ya? Ahora, de aquí va a empezar a crear otras versiones de Cupido y Psique, pero fíjense ustedes que ya en esa época tenía y va a empezar a tener admiradores fuera de Italia. Su amigo, este señor que yo les contaba que es arqueólogo, filósofo, teórico, crítico de arte, incluso político, que estuvo mucho tiempo en Italia, Catramier de Quincy, que era muy conocido también en Francia, en París, en los círculos, él mismo va a decir es lo siguiente: en los periódicos públicos se entera uno de los últimos modelos del Canova. O sea, tiene ya a estas alturas una fama que ha traspasado los confines de la península italiana. Y nos va a crear esta obra de acá, que ahora se encuentra en el Louvre, donde esculpe la fábula. Y yo les voy a alcanzar a contar un poco de esta fábula de Cupido y Psique. Bueno, van a ver, hay dos versiones del momento del mito, pero vamos a partir contando la historia, ¿ya? ¿Qué ocurre? Psique era una mortal, y era una mortal bellísima, tan bella que Venus estaba celosa de ella. Entonces, por celos, le dice a su hijo Cupido, o Eros, ¿no?, en griego, Afrodita, Eros, Cupido y Venus, que le pegue una flecha a la Psique para que se enamore del hombre más feo existente en la tierra. Esa era su forma de desquitarse por esta belleza. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que Cupido va a disparar la flecha y algo pasa, no sé si tropieza, ¿qué sucede? ¡Pap! Se la da a sí mismo en el pie la flecha y se enamora perdidamente de Psique. Pero sabiendo que él había sido enviado a otra cosa, no sabe qué hacer, de alguna manera se le acerca sin que ella le vea el rostro y la enamora. Y de hecho ella se enamora de él también sin verlo. Acepta esta condición porque él tenía miedo que su madre se enterara y se fuera en contra de ella y de él también. Y la lleva a su palacio. Y allá dice que en la oscuridad del palacio se aman con una pasión sin límite, en los mitos se cuenta todo esto, ¿no? Y que es una cosa ya, pero el sumum de este amor apasionado. Bueno, resulta que por mucho tiempo ella acepta no verlo, pero las mujeres somos curiosas, en general el género humano es curioso, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? En algún momento descubre a su amante, y él se enoja con ella porque los pone en peligro a ambos y se aleja. Y ahí empieza una trama enormemente larga de Psique que vaga por el mundo buscando a Cupido, tratando de que puedan estar juntos, etc. Y supera una serie de pruebas que además Venus le empieza a poner porque se entera, etc. Pero de nuevo, curiosamente, aparece la idea de la compasión de Júpiter, ¿no?, que eran tan tremendos estos dioses, pero se compadece de ella y les concede que los amantes se vuelvan a reunir. Parece ser que Canova está mostrándonos ese momento. Y fíjense que hay un literato antiguo que se llama Apuleyo que dice: Psique se abandonó a la pasión y lo besó con besos largos y lánguidos. Y pensamos nosotros que podría ser esto, fíjense ustedes, ¿ya? Ahora, miren ustedes, este es un video del Louvre. Es hecho por el Museo del Louvre porque ahí fue a terminar esta obra. Y es una obra que aquí nosotros lo podemos recorrer, como el video tiene esa gracia de podernos mostrar la obra por todas las partes. La música es muy bonita, pero no la puse aquí porque
se la agregaron ellos. Fíjense, y fíjense en la piel, ¿ya? Hay eso, igual que en la pintura, tenía que ser absolutamente pulido. Pero él, ¿qué hacía? Él agregaba una pátina con unas ceras de colores para dar el encarnado, ¿ya? Eso se fue perdiendo después. Miren esta figura un poco, digamos, la sensualidad, pero contenida, pero de todas maneras lo notamos nosotros, que entre ellos hay esta pasión, este arrojo, digamos, y miren los detalles, todos esos detalles los esculpía él. Cuando él le daba el último toque, cuando él tomaba el cincel, el martillo y este aparato que hacía, daba todos los últimos toques, y ahí está esta obra maravillosa en el Louvre para poder recorrerla, y fíjense que en el video mismo aparece dónde está, en la galería de Michelangelo, que él también había logrado mirar en su momento, estando en... Voy a ponerles otra obra de acá, también amorosa, y voy a dejarles una para que la podamos ver la próxima clase. Bueno, cosa importante, eso que vieron, ese mármol lijado que apenas, digamos, no se notan los detalles solamente, y en algún momento va a ser criticado, porque se va a decir que es como el blanco marmóreo de solamente los piedras tumbales, etc. Pero resulta que hay uno de los historiadores del arte, que ahora, si no me equivoco, tengo por aquí su libro, que es Marco Fabio Apolloni, que dice, esto del mármol así tan pulido es una característica de Canova, pero él también le agregaba unas pátinas con ceras o con cosas para darle ciertas encarnaciones. Además, la idea de pulirlo es que la luz sea la que arma digamos, los contrastes y se noten estas cosas. Entonces, ahora, después se le criticó en el tiempo que tenía esta cosa tan blanquecina. Bueno, esto no era culpa de Canova, obviamente con el tiempo el mármol también se ensucia. ¿Y qué pasa? Que los restauradores, y eso dice Apolloni, se enoja con ellos, limpiaban con demasiada fuerza, entonces quitaron toda esa pátina, quitaron todas esas cosas. Por eso muchas de estas obras se ven así. Hay una que todavía le queda algo de esa pátina más rosada o amarillenta según el caso. Y este es un Adonis coronado por Venus. También acá Venus, alcanzada por pura causa, por una flecha de su propio hijo, se enamoró de un mortal que era un cazador, que se llama Adonis, pero que ya era muy bello el hombre, ¿no? Y él queda conquistada no solamente por la flecha del hijo, según uno de los mitos y según el otro por la belleza, sino que se fascina con él. Y se encuentran en unos bosques donde él va a cazar. Y ella siempre lo advierte, que tenga cuidado, que no sea, digamos, que no sea demasiado impulsivo, que tenga cuidado con las bestias. Justo ese momento parece ser el que está tratando de retratarnos acá el Canova, ¿no? Con él, ella que le hace un cariño en la cara, que le explica, que le trata de dar esta explicación de que se cuide. Pero ¿qué ocurre? En el mito, obviamente, sucede que él, de todas maneras, el cazador va a matar un jabalí. Y el jabalí, como no sé si, no me quedó claro bien si no le alcanza a pegar con la flecha o el jabalí mismo se saca la flecha y se abalanza sobre él matándolo. Y Venus de lejos lo va a ver después ensangrentado, tirado ahí en el bosque, y va a ser una tragedia. Y curiosamente, de nuevo, los dioses van a mostrar compasión y van a permitir que Adonis, todas las primaveras y veranos, vuelva a subir del inframundo a la tierra para juntarse con Venus, cada vez más vigoroso, cada vez más bello. Pero él nos está contando aquí, ¿qué cosa? El momento del saludo final, en ese momento en que todavía él vivía en la tierra absolutamente. Bueno, esta obra de acá me va a llevar a mostrarles algo muy distinto. No, todavía no, les voy a mostrar, no sé si me va a partir este video, pero fíjense que sí, yo creo que sí. ¿Se fijan? Entonces tiene la gracia esta obra que está en la Gipsoteca de Posaño de ser una obra donde él trabajó, y aquí también da cuenta de la técnica. Fíjense ustedes que una vez que ya estaba el molde de yeso, él trabajaba también los particulares. ¿Y qué ocurre? Lo primero que trabajaba eran los rostros. Entonces, fíjense ustedes que acá lo que quedó fue estas dos figuras, ahí está Venus con Adonis, quedaron los rostros, o sea, digamos,
limados, preparados por él, y quedó el resto todavía en estado grezzo, diríamos en italiano, ¿no? O sea, todavía sin terminar. Y esta es la única yeso que está en esas condiciones ahí en este museo. Y todavía estamos hablando de estos amores, ¿no es cierto? Fíjense que ahí quedan, ahí se nota el rastro, ¿no? del trabajo. Y ahí las caras. Y las caras de Canova tienen una diferencia con el arte griego, porque no son impávidas, hay una emoción sotostante, se diría, ¿no? que se mantiene y que, claro, siempre es calma, de alguna manera, no siempre, pero mantiene esa cosa más viva. Por eso él también incluso le agregaba esta pátina a veces para que los encarnados se vieran más vivos. Ahí lo tenemos a Canova en un periodo un poco complicado de su existencia, donde él mismo va a decir que se va a ir a retirar en el fondo por un tiempo a Posaño, cansado. Han ocurrido muchas cosas desde el punto de vista, digamos, político, histórico, y va a irse a descansar un tiempo ahí. Pero resulta que, ¿por qué se habrá ido? O sea, yo puse esta imagen que es de 1792. 1789, ¿qué ocurre? La Revolución Francesa, ¿no? Y de ahí a poco, el primer cónsul francés, ¿no? que va a ser Napoleón Bonaparte, y antes las tropas van a ingresar a Italia, y la Serenissima, como se llama la República de Venecia, va a ser en el fondo anexada a las tropas francesas, hasta que más adelante Napoleón la va a ceder a los Habsburgo. Y esto va a ser una tragedia personal para Canova, que va a sufrir mucho. Se va a hacer un retrato en esa época y va a escribir muchas cosas, va a pintar incluso, y va a decir, sono giorni tristissimi, son días tristísimos, porque él siente esto, su Venecia, que había sido una república, ahora en manos extranjeras, pasada de una potencia a otra, es algo que lo hace estar mal. Además que ya había empezado con sus problemas de estomacales, que no sabemos en realidad qué origen tenían, y como les digo, hay muchas y distintas, ¿cómo se dice?, versiones. Esta es una cosa muy particular que hizo Canova y que la hizo justamente en un periodo también donde se podría decir, tiene esta cosa media triste. Disculpen que les haya puesto que ahí, porque en el fondo era una cosa particular, sobre esta Magdalena penitente, que es una de las obras significativas porque lo va a hacer conocer también, va a llegar a esta obra directamente a París, donde va a tener mucho éxito, ¿ya? El público del Salón de 1808 más adelante lo va a apreciar, pero la hace en 1796, periodo en que, como les digo, también él está en esta cosa media triste. Si ustedes se fijan acá, se alcanza a notar una cosa medio amarillenta, ¿ya? En esta obra quedó algo de esa pátina, ¿no? Y acá él representa a la famosa personaje bíblico en un momento en que Cristo ya ha muerto, porque ¿cómo lo simboliza? A través de la calavera y de la cruz que ya tiene en las manos, una cruz de metal en este caso. Pero el dolor también es un dolor profundo, pero sin aspavientos, ¿no? Estamos en un momento en que ella está demostrando en el fondo su dolor sin tener que llegar al patetismo. Y como les decía, quiero mostrarles antes de llegar a una cosa con que los voy a dejar, porque ya estamos justo en la una, es la casa, que es una fotografía bastante actual de la casa en Posaño. Cuando él pasa ese periodo allá, se dilecta, o sea, se divierte pintando también. Y ustedes ven atrás que son pinturas de él. Él no se había formado como pintor, ¿ya? Es para él una especie de hobby. Y hay un periodo, como les digo, que es donde él va a estar pintando. Fíjense que allá también está esta figura, ¿no es cierto?, de una especie de Venus que recuerda a las Venus de Giorgione, Tiziano, la Venus de Urbino, por ejemplo, pero ahí con un sátiro, estas mujeres, las tres gracias, que es un elemento que va a ser importante en su obra posterior, y unas pinturas también que él hace como de danzarinas, que recuerdan algunas cosas que puede haber visto también, si es que ya estaban, no sé si efectivamente ya habían sacado a la luz algunas de las cosas de las pinturas pompeyanas, no me recuerdo bien, pero tiene esta cosa, ¿no es cierto?, de la gracia del movimiento. Y miren lo distinto que es esto. Y aquí vamos a quedar para la próxima clase, la próxima conferencia. Pero fue una clase, no sé. Bueno, la cosa es que son dos esculturas de dos personajes que él va a realizar hacia el año 1800,
y lo va a realizar de alguna manera como compensación de todas las obras que se habían llevado de Roma a los ejércitos franceses, ¿ya? Pero acá vemos la potencia de estos dos personajes, que es Creugas y Damoxenos, que eran dos personajes que se habían, digamos, eran un grupo de personajes que se dedicaban al combate, y este combate, en el fondo, había llegado hasta la puesta de sol sin que ninguno de los dos ganara. Llegó un momento en que cada uno por turno tenía la oportunidad de un golpe, de dar el último golpe al contrario, sin que se moviera de la posición donde había quedado, ¿ya? Pero de alguna manera Creugas, que le tocó ser el primero, y pudiendo escoger la posición del opositor, le hizo colocar los brazos a lo largo del cuerpo, le dio un golpe al Damoxenos, que le pidió a Creugas que ahora levantara su brazo en alto y le demostrara su costado, o sea, hizo una cosa que no se debía, y este Damoxenos, no sé si ustedes alcanzan a ver acá, tiene la mano, fíjense, puesta de una posición especial. ¿Qué ocurre? Con esta mano de acá le va a dar un golpe a la otra escultura que está acá, este otro señor, y le va a abrir en el fondo el costado, matándolo, sacándole los intestinos. O sea, estamos aquí en un momento dramático. Es el momento previo a que muera, en el fondo, en esta manera tan dramática, este personaje. Y vamos a quedar acá en la Roma que tanto amaba Canova, y vamos a ver cómo se va a inspirar, ¿no es cierto?, ya directamente en estas figuras que son, tienen la inspiración. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado el Apolo del Belvedere? Tienen directamente la inspiración que viene, ¿no es cierto?, de ese mundo antiguo, y vamos a ver cómo también va a empezar a elaborar otro tipo de cosas que van a ser su obra, digamos, su corpus importantísimo, por el cual va a ser conocido y va a estar presente en todo el mundo europeo. Incluso lo van a conocer en los Estados Unidos de América. Con esto, queridos amigos, les voy a saludar hoy día y agradecer su presencia, y espero que nos podamos encontrar en la próxima sesión del jueves para poder explicarles el resto de este plan.